¿Alguna vez han tenido una de esas grandiosas mañanas en las que uno se levanta sintiéndose completamente vivo? El porqué es un misterio. Es decir, uno se va a la cama igual de tarde que siempre y a lo largo de la noche los niños y el perro molestan como siempre. Pero por alguna razón uno se siente saludable y joven y... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira esto, mira esto. ¿Qué quieres que mire? ¿Una cana? ¿Casi me matas del susto por una cana? Es que es muy blanca. Me da igual tu cana. La próxima vez que grites, más vale que sea por un infarto. Y lo tendré. Soy demasiado joven para tener una cana. ¡Au! Ya está. Otra vez joven. Mrs. Gray, she's proud today because her roses are in bloom. Another Pleasant Valley Sunday. Charcoal burning everywhere. Another Pleasant Valley Sunday. Here in Study Symbol Lane. Hidden Hills, la moto. Ah, el ballet de las niñas. Cuando eres padre, te apetece asistir a este tipo de eventos. Pero la verdad es que tengo que reconocer que los hijos de los demás despiertan poco interés en mí. ¿No han estado geniales? Ahora, para finalizar nuestra función de hoy, voy a hacer un baile con Emily Barber y Amanda Timmerman. Chicas, vamos a lucirnos. Cuesta creer que solo tenga 19 años. ¿Que tiene 19? 19. Dios mío, ¿cómo puede tener 19 años la profesora de mi hija? Y si tiene 19, eso quiere decir que... ¡Dios santo! Yo podría ser su padre. Gracias por recordármelo. Zack, soy lo bastante mayor como para ser el padre de una persona con tetas. Somos tan viejos. Yo no, pero tú parece que sí. ¿Alguien quiere ver el vello de mi pecho? Es blanco, todo blanco. ¿Qué estás haciendo? El comité de madres nos reunimos el sábado y necesitamos sentarnos sobre algo limpio. Ah, así que os beberéis todo mi vino. Exacto. ¡No me fastidies! Deberían prohibir eso en las zonas residenciales. Solo es una moto, Doug. ¿Cuándo te convertiste en tu padre? No sé, puede que cuando su vello apareció de pronto en mi pecho. ¡Oye! ¡Qué guay! ¡Los Power Rangers! ¡No me jodas! ¿Pero cómo? ¿Esto es ¿Lo más increíble que has visto? Sí, lo más, pero ¿cuándo? ¿Me convertí en la persona más guay que conoces? Pues empezó bastante antes de conocerte, amigo mío. Creo que no lo entiendes. Siempre he querido tener una moto. Ha sido el sueño de mi vida desde que dejé de jugar con los cromos de béisbol. ¿Por qué no le dices a Janine que quieres una? Creo que tengo más posibilidades si le propongo un trío. Bueno, dime una cosa. ¿Qué sensación te da? Vamos a ver. ¿Has visto esa peli donde James Dean va en una furgoneta? No. Pues es así. Vaya, enhorabuena, Sara. Acabas de fastidiar a las mujeres de la ciudad por dejar que tu marido se compre una moto. ¿Por qué lo has hecho? Le apetecía, no es para tanto. ¿Cómo que no? Oye, las motos son muy peligrosas. ¿No te preocupa que a Zack le pase algo? Hay un pacto, la autopista está prohibida. Oh, bueno, pues problema resuelto. No pasa nada si se estrella en una de las calles de la urbanización. No le va a durar mucho. Ya conoces a Zack, enseguida cambia un juguete por otro. Dentro de un par de meses se habrá cansado de ella y la venderé en internet. ¿Eso haces? Sí, con eso pago mis caprichos. ¿Recuerdas mis zapatos de charol con lentejuelas? Sí. Su guitarra eléctrica. ¿En serio? Sí. ¡Qué lista! ¡Sí! ¿Cómo mola esta moto? Muy bien, ahí está Janine. Compórtate como un hombre. Vas a entrar en la cocina y le vas a decir a tu esposa lo que quieras hacer. No aceptes ninguna tontería. Atenta, muñeca. Voy a agenciarme una moto, ya lo has oído. Y para más información, voy a comprarme la más grande que tengan. Janine... No te vas a comprar una moto. ¿Qué? ¡Joba! Janine, piénsalo. También estoy pensando en ti.
En mí. Sí, tienes que estar harta de que siempre te lo pida. Oye, no quiero ser la mala de la película. Es que me preocupo por ti. ¿No sabes lo peligrosas que son las motos? Cielo, no soy idiota. Tendría muchísimo cuidado. Como comprenderás, no quiero fastidiar a nadie. Es que creo que es una de esas cosas que necesito hacer por mí mismo. ¿Por qué esa obsesión con las motos? Pues no es una obsesión, no sé. No estoy seguro. Supongo que deseo sentir el viento en la cara y oír el murmullo del asfalto bajo las botas, ¿entiendes? Confiar en mis reflejos y en mis instintos. Que el viaje sea como seguir el destino. Pero lo que es mucho más importante que todo eso es buscar la libertad. Vaya. Un discurso impresionante sobre motos. Gracias. No comprendes lo que te pasa. Es la crisis de los 40. No. Tengo una crisis de quiero algo que tú no me dejas tener. Esa es la única crisis que sufro. Es la de los 40. Que no es la crisis de los 40. Es que antes de morirme quiero tener una moto. Vale. Un momento. ¿Acabas de decirme vale? Sí, vale. Cómprate una moto. ¿Acabas de decir vale, cómprate una moto? Cariño, si realmente tienes tanta pasión por el tema, ¿cómo negarme? ¿Y por qué no me has dejado hasta ahora? Dag, has ganado. ¿Es que no te das cuenta? Como no estoy acostumbrado. Mi vida, gracias. Y no te preocupes, no voy a convertirme de repente en un adolescente irresponsable. Prométeme una cosa. ¿Eh? Prométeme que no irás por la autopista. ¿Vale? Es muy peligroso. De acuerdo, autopista no. Gracias. Gracias. Y no te preocupes por mí. ¿Dónde estábamos? Tras 12 años de fantasías ilícitas, ahí estaba ella. Una Indian, la gran jefa. 1.638 centímetros cúbicos. Carburador Mikuni, guardabarros de ensueño. Una máquina de 200 kilos, deseando encontrarse con su amo. Una preciosidad. ¿Seguro que el cuero es necesario? Créame, todo motero lleva cuero. ¿De dónde ha salido este? Bienvenido a la familia de la gran jefa india. Gracias. Vaya con cuidado, ¿de acuerdo? Buenos reflejos. Toma, princesita. Gracias. Gracias. Un gran punto de inflexión en mi vida. Un sueño hecho realidad. Y mi primer día de libertad. Creo que tengo más preguntas para usted. Vive para montar, monta para vivir. 12 años soñando con un lema que por fin puedo utilizar. De pronto un nuevo camino se abre en mi vida. Ahora soy un motero. Un rebelde. Y que no se me olvide cambiar de marcha. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo la sientes? Es estupenda. Nunca en mi vida había sentido algo así. ¡Viva la libertad, tío! ¿Qué pasa, hermano? Oye, Zack, ¿te molesta que nuestras mujeres no nos dejen ir por la autopista? ¿Para qué la necesitamos? Hay un montón de sitios divertidos por los que podemos ir. Sí, tienes razón. ¿Otra vueltecita por la heladería? Buena sugerencia. Sí. Entonces, este año Belinda se ocupa de hacer las galletas, Sara del lavado de coches y yo... voy a por vino. ¡Qué bien! Ya nos hemos organizado. Isaac dice que lo único que hacemos aquí es beber y cotillear. Ah, por cierto, ¿sabéis quién sigue dando el pecho? Nancy Reynolds. ¡Dios santo! ¿Trevor no tiene 8 años? No, tiene 3. Lo que pasa es que es muy grande. Un momento. ¿Nancy te contó que seguía dándole el pecho? No, me lo contó Trevor. Me lo encontré en la cola del supermercado. Si eres mayor para pedirlo, eres mayor para recibirlo. Supongo que le destetará cuando aprenda a conducir. Hola, cariño. No sabía que vuestros maridos tenían moto. Odio reconocerlo, pero tienen cierto sex appeal, ¿eh? Hola, chicas.
Vale, no conozco a estos tíos de nada. ¿Tíos? ¿Qué tíos? ¿Quién quiere más vino? Yo... ¿Me da su brazo, por favor? Mira, papi. Cielo, papá no puede mirarte porque le están haciendo las pruebas para el seguro. ¡Au! ¡Au! He dicho au. Cariño, ¿por qué hacemos esto? Porque si vas a seguir con la moto, quiero ampliar el seguro. Ya te dije que tendría cuidado. No voy a ir por la autopista. He dado clases y tengo el carné de moto. Si el Estado me lo permite, ¿por qué me pones pegas tú? Ayer vi cómo la moto se te cayó. Así que puedo suponer que quizá no sabes aparcarla. Había muchas mujeres mirando. Además, ya sabes cómo está nuestra calle, llena de baches. Isaac aparcó su moto muy cerca de la mía y... había muchas mujeres mirando, Janine. Doug, vamos a ampliar el seguro. ¿Puede pesarse, por favor? Peso 75 kilos. ¿Haría el favor de pesarse? Me peso todos los días. Doug, pésate. 78 kilos. ¿70 y cuántos? La báscula está rota. Peso 75 kilos desde que tenía 20 años. Sí, pero ya no tiene 20 años. No me importa lo que piense porque yo sé lo que peso y por lo visto usted no tiene ni idea. Mira, papi. Luego, cielo, tu padre ha descubierto que está engordando. No estoy engordando. Tiene de tensión 13 y 8,5. Está bien, muy bien, ¿verdad? Un poco alta en relación a su peso. Que usted ha apuntado mal. Mira, papi. Sí, cielo, ya me he enterado. Eres joven y muy ágil. ¡Anda, qué curioso! He perdido 2 kilos. Cariño, me voy a montar un rato, ¿vale? De acuerdo. ¿Y yo de paso podrías pasar por la tienda y comprarme un par de cosas? No. He dicho que voy a montar. No a conducir, a montar. Bueno, ¿vas a estar subido en algo que te transporta de un sitio a otro? Sí. Bien, la lista. Gracias. Vaya, qué casualidad. 2 moteros rebeldes que coinciden en el parking de un supermercado. ¿Qué pasa, tío? Vaya burra, ¿eh? Sí, bueno, son para, ya sabes, para mi piba. ¿Vas a comer eso? He engordado, ya sabes, colesterol, tensión alta, no pasa nada por empezar el día con un desayuno sano y equilibrado. Sí, lo entiendo. El sabor no lo es todo. ¿Sabes qué? Tienes razón, y cuando tienes razón, tío. Cuando compré la moto pensaba que me iba a sentir libre, pero no es así. Algo tiene que cambiar. ¿Qué sentido tiene vivir si no aprovechas la vida, me entiendes? Hay que hacer algo, Zack. Tenemos que encontrar la libertad. Y sé exactamente cómo hacerlo. ¿Cómo? Acceso a la autopista. Acceso a la libertad. ¡Dad! Te dije que no montaras por la autopista, que era demasiado peligroso. ¡No! Esto es una estupidez, tío. Vámonos. No, aunque vale, Zack, podemos hacerlo. Podemos pasarnos la vida conduciendo despacito por las calles como 2 pintamonas. Yo prefiero eso. No, Zack, ¿qué iba a pensar la gente de nosotros? Me da igual. Zack, las calles por las que vamos representan quiénes somos. Eso es lo que queremos ser. Hagámoslo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿A qué estás esperando? Te espero a ti. Y yo te espero a ti. Y yo a ti. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a verlo! Oye, tío, esto es una gilipollez. Vámonos a casa. Zack, no podemos irnos a casa. Bueno. Pues sigue mi rastro, colega. No, espera, Zack. ¡Zack!
¡Los veo! Ha sido una pasada. ¡Que alucinen! ¿Lo repetimos? ¡Ni de coña! Mejor. Sí, señor. Has sido fiel a tus principios. Acabas de demostrar que no eres el típico hombre que se deja acogotar por las restricciones que la vida trata de imponer. ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡Janine! ¡Cariño! Me temo que no va a dar resultado, tipo duro. No hay nadie en casa. Bueno, venga, algo se te tiene que ocurrir. Utiliza tu inteligencia. Emplea todos tus recursos. ¡Janine! ¡Ya! ¡Janine! Yo tenía una moto. Bum, 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 bum. Estupendo. 3 horas atrapado por una moto y ahora me va a atropellar un coche. Hoy no es mi día. Doug, cariño, ¿qué ha pasado? No, nada especial. Estaba aquí tumbado, tenía frío, así que me puse la moto encima a ver si me calentaba. Ven, cielo, ayúdame a levantarla. Creo que no es la solución. Bueno, a mí se me ocurrió cortarme la pierna y escapar, pero tengo el colesterol demasiado alto. Emily, ve a casa y llama a los bomberos. No, Janine, por favor, a los bomberos no hace falta. ¿Hay alguien con quien no te dé vergüenza esta situación? No, supongo que da lo mismo. Muy bien, pero cielo, diles que no pongan las sirenas, que sean discretos. No quiero que todo el barrio sepa que aquí vive un idiota. Vale. Muy bien, gracias. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿No vas a decirme nada? ¿Sobre qué? Pues de la ironía que supone que tu esposo cuarentón esté atrapado en la crisis de los 40. Ah, cariño, ¿no hace falta decirlo? Ay, cuánto amo a esta mujer. Sabes que esto es culpa tuya. Tú fuiste la que me dejó comprar la moto, no fui yo, fuiste tú. Asumo la responsabilidad. Bueno, y que sepas que me va a costar bastante volver a hacerte caso. Lo entiendo perfectamente. Vale, lo reconozco. Quizá haya indicios de la crisis de los 40. Pero ¿saben qué? No es tan terrible. Al fin y al cabo conseguí comprarme la moto. Y aparte de tenerla encima durante una tarde entera, me lo he pasado estupendamente. Oh, genial, sirenas. ¿Qué ha pasado? ¿Y eso que dijimos? ¿Qué tal, princesita? Después de experimentar con la autopista, pensé que era mejor pasar menos tiempo montando en moto y dedicarme más a la moto en sí. Ya lo tengo. ¿Qué te parece si pinto la moto de rojo? Pero no un rojo cualquiera, no, un rojo sangre. Bien. Zack encontró un nuevo pasatiempo y Sara vendió la moto por internet, circunstancia que supuso una donación importante a su colección de zapatos, aunque él aún no lo sepa. Sobra decir que nunca volví a montar por la autopista, pero descubrí que a las 5:30 de la mañana la carretera principal de Hidden Hills está vacía y que se pueden coger todos los semáforos en verde a 80 km/h. En realidad, es toda la libertad que necesito.